Hey, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Ve Qué Bonito. Y hoy tenemos un invitado totalmente diferente. Nuestro invitado de este día no es político, es creador de contenido y él tiene su propio podcast. Así que hoy decidimos compartir un poco el micrófono y entrar en detalle en conversaciones que le interesan a las nuevas generaciones de salvadoreños y también a los salvadoreños en general. Tengo el gusto de presentarles a Diego Carballo. Diego, bienvenido. Gracias por prestarme el espacio aquí. La verdad es que, primera vez que soy invitado. ¿Ah, en serio? Primera vez. Nadie me invita a ningún lado. No, y también lo que pasa es de que normalmente pues uno es como el entrevistador, uno es como el que crea el contenido. Es difícil de que alguien te vaya a invitar a vos. Es como que, diga, de la nada, como que invitan a Moisés Urbina a algún lado. Ey, se me bajó el asiento. Pero sí, yo creo que es importante generar esos espacios donde podamos conversar. A veces yo creo que es muy bueno tener las dos caras de la moneda. Hemos visto tu contenido, has tenido invitados tanto de oposición como de otro tipo, y creo que a veces también es bueno poder discutir la otra cara de la moneda para que la gente conozca ese resultado también, porque a lo mejor alguien te puede decir una opinión que puede venir un poco sesgada por la posición en la que, desde donde la emiten, pero creo que también es importante conocer la otra parte. He visto bastante tu contenido, Diego, te felicito. Creo que el contenido político de opinión es lo que mantiene a la población informada, y eso creo que hay que seguirlo trabajando. Así que, Diego, bienvenido. No, gracias. Bueno, igual, ahorita, pues, o sea, porque es un poco raro, ¿verdad? Porque vos me dijiste, bueno, te voy a prestar el espacio y todo, pero agarrarlo como que es tuyo, ¿verdad? Entonces, sí, pues también aquí estamos haciendo ¿cómo le dirías? Como estamos aquí emergiendo podcast, el tuyo, el mío. Entonces también es el podcast de Diego Carballo al mismo tiempo, pues, o sea, al final llevémoslo como plática. Así es. Bueno, comenzamos si querés. No, pues sí, bueno, igual, ahorita, o sea, pero este espacio, dale, si querés, no sé. Quiero comenzar con algo que me llamó la atención en el último podcast que hiciste. Tuviste un invitado, un diputado de Arena. Sí, Francisco Lira, de Arena, sí. Y él dijo algo de que en Nuevas Ideas los diputados no podían opinar, no se podían oponer y cosas así. Pero yo creo que él está bastante errado y puso de ejemplo a dos diputados que creo que ni vos sabías que había pasado, que habían sido desaforados. Sí, yo no sabía, hasta que él me dijo, sí. Bueno, te voy a explicar. Fíjate que hace más o menos 2 años y algo, se conoció que ciertos diputados estaban teniendo reuniones secretas con otros partidos políticos, con personas que estaban dispuestas a entregarle financiamiento, o que creo que les entregaron, no sé, con el único fin de poder dividir la votación de la bancada de Nuevas Ideas. Es decir, querían quitarle la mayoría calificada a Nuevas Ideas a través de lo que ya conocemos como compra de gobernabilidad. Las mismas mañas de siempre. Cuando llevaban el maletín negro, compraban diputados, dividían la votación, y ahí en Río Revuelto, pues, ganancia de los corruptos. Entonces sentí de que empezaron como a crear, como a tratar de dividir a Nuevas Ideas. Sí, claro. Otros partidos políticos, otros movimientos externos, que a saber. Y en esos intentos ellos cometieron varios delitos, por lo que nosotros recibimos la solicitud de desafuero, hicimos la comisión. Es más, a mí me tocó presidir la comisión de desafuero de esos 2 diputados, que en ese momento eran compañeros míos. Claro, pero mi deber es hacer lo justo, lo legal y lo correcto. Y a pesar que fueron mis colegas, a mí me tocó presidir la comisión para desaforarlos. Llamamos testigos, llamamos peritos, evaluadores, etcétera, y llegamos a la conclusión que habían elementos suficientes para desaforarlos y que la Fiscalía continuase la investigación y llevara a un juicio con todas esas pruebas. Obviamente fueron hallados culpables de los delitos. Algunos creo que huyeron del país. ¿Pero eso qué fecha fue? ¿No te acordás exactamente? Recuerdo que fue hace un poco más de 2 años. 2 años. Y eso creo que era... O sea, estamos hablando que fue casi que un año después de que ustedes ya estaban en el... Menos del año. En la asamblea. Menos del año. Pero ya estaban, pues. Sí, claro. O sea, ya habían hecho como todas esas modificaciones de los fiscales, de los magistrados. Ya se habían dado todo eso. Pero el tema acá es que volvemos a lo mismo. La compra de gobernabilidad a la que estuvieran acostumbrados la vieja política. Es decir, ¿dónde estaba entonces la democracia, la votación de la gente? Porque al fin de cuentas pagaban, dividían una bancada, creaban una votación diferente a la que el pueblo escogió en las urnas. Y eso creo que no es democracia. Con ese intento logramos conocer muchos detalles de cómo quería
la oposición trabajar, y creo que fue un buen ejemplo de cómo no vamos a tolerar ningún tipo de acto que vaya contrario a la decisión del soberano en las elecciones. Bueno, o sea, mira, o sea, yo te entiendo el punto y todo, pero obviamente, o sea, vos viste el video, me imagino. Sí, o sea, sí, el que subí, ¿verdad? Sí. O sea, pero él viene y dice, el pelado, dice, hey, no, ahí fue porque porque como que Nuevas Ideas en teoría estaba haciendo cosas malas, ellos quisieron salir a la luz y decir, es que están haciendo esto y esto y esto y esto. O sea, pero vos me estás diciendo... Eso es falso. Yo creo que él sabe que lo que está diciendo es falso, pero creo que vende esa parte. Y por eso creo que es importante siempre tener esas dos versiones, porque puedas contrastar la verdad que quieren dar unos contra la verdad que tenemos que dar nosotros también con nuestra postura. A mí me llama mucho la atención que siempre existan personajes que quieren distorsionar de alguna forma la realidad, pero yo siempre he sido bien claro en ese sentido, fíjate. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad con lo que decimos en cualquier lugar, sí, en cualquier momento. No solo como político, yo creo que como persona también, pues. Claro, porque no solo somos políticos. Yo acabo de ser padre de familia hace un poco más de un año. O sea, ¿qué país le querés heredar a tus hijos? No, también, o qué valores querés dejarle a tu hijo también, o sea, que vea de su papá. O sea, porque si dice, mi papá fue un mentiroso, claro, no quieres dejarle eso a tu hijo, pues. No, yo he visto que muchos sepa, ejemplos. O sea, un ejemplo, pues. Yo he visto muchos ejemplos de políticos que van por la calle y la gente los abuchea, no los quiere. Es decir, pasaron toda una vida en el servicio público y el legado que dejaron fue negativo. Y eso creo que es lo que no queremos repetir. Bueno, yo personalmente no quisiera que me recordaran como alguien que llegó a servirse y no a servir a la gente. Yo soy diputado del Departamento de La Unión. ¿Ya has ido a La Unión? Sí. Ya he ido a las playas ahí. Y creo que tenemos esa responsabilidad con el legado que queremos dejarle a las futuras generaciones. Buenas playas tienen. Las mejores. Sí. Ahí disculpen los demás colegas de otros departamentos, pero La Unión tiene las mejores playas posibles del país. Por eso se van a poner celosos los de la Libertad Costa. Sí, pero hace mucho sentido el hecho de que ya aprobamos la primera fase de fondos para las obras preliminares del Aeropuerto del Pacífico. O sea, ¿Cuánto es el presupuesto ahorita del Aeropuerto del Pacífico? Porque yo había escuchado que eran como 43 millones, algo así. No, es un poco más. Es más. Pero lo que aprobamos ahorita son 19 millones para terminar de comprar las propiedades de todas las personas que vivían en el área y hacer las obras complementarias o preliminares para poder ya comenzar en sí la construcción. Y poner la primera piedra. El diseño ya está así, ya se puede. ¿Me vas a invitar a poner la primera piedra? Vamos. Mira, yo creo que comprometido aquí. Hace bastante sentido el hecho de tener un aeropuerto ahí. Si vos sabés, gran parte de la diáspora salvadoreña proviene del oriente del país. Bueno, el oriente, sí. Y mucha gente que va a viajar de El Salvador a Estados Unidos de regreso tienen que salir un día antes. Porque si no logran agarrar los vuelos a tiempo. Hay muchos vuelos que salen de madrugada. Imagínate qué horas tienes que salir de Morazán o de La Unión para poder... 3 horas. O sea. Claro. Y el hecho de tener un aeropuerto en el departamento de La Unión es crear un nuevo polo de desarrollo. ¿En qué sentido? Tú vas a aterrizar, ¿no? Llega tu familia, el típico salvadoreño que llega en un microbús a recoger a la familia, o muchos hasta en un camioncito llegan, porque así le gusta al pueblo salvadoreño recibir a sus familiares. Ya con el pollo listo. Sí, ya listo. Entonces, lo que va a pasar es que van a aterrizar, la familia va a decir, bueno, todavía no nos vayamos a Morazán, todavía no nos vayamos a San Miguel o a Usulután, quedémonos un rato en las playas de aquí de La Unión disfrutando. Entonces eso conlleva a un derramamiento económico local, creación de empleos nuevos, proveedores locales que van a trabajar no solo con restaurantes, sino también con hostales, hoteles, Airbnbs, pequeños emprendimientos que van a florecer. Y creo que el presidente lo tiene muy, muy claro. Hay que dotar los departamentos con activos productivos que sean ad hoc a las características productivas que ellos tienen. O sea, específicamente de la Unión, me decís. O sea, la Unión tiene un potencial enorme. Pero, por ejemplo, yo siento que a veces, digamos que las estadísticas aquí son un poco limitadas, siento yo. O sea, porque o tenés como datos exactos de cómo funciona la economía en la Unión. Sí, y venir y decir, ok,
como vemos que están este tipo de desarrollos ahí ya por años, le apostas un poco más a eso. Sí, hay datos suficientes para poder saber cómo funcionan las economías locales. Si no, el gobierno de Arenas no habría hecho un puerto hace más de 25 años que sigue inoperante. Primero porque no lo construyeron bien, segundo porque prefirieron hacer algo así a hacer diferentes obras para dotar al departamento de productividad. Fíjate que... Pero me imagino, pero están como en ese plan, ¿me entiendes? Sí, estamos trabajando. O sea, aparte del aeropuerto. Sí, estamos trabajando. Es más, ya le dimos los fondos al Ministerio de Obras Públicas para que compre maquinaria que se llama dragadora. Recordad que el Golfo de Fonseca recibe agua de diferentes ríos, especialmente el Guascorán. Ese río lleva sedimentos. Pero para poder acceder al puerto de la Unión, tienes que crear una carretera marítima dragando, es decir, escarbando en el lecho marino para que los barcos de alto calado puedan pasar y no topen en la arena, ¿no? Sí. Entonces eso es una carretera, digámoslo así, marítima, que tienes que darle mantenimiento porque vienen los sedimentos del río y lo vuelven a llenar. Entonces, para que una empresa pueda aceptar administrar el puerto de la Unión, tienes que excluir ese mantenimiento de esa carretera marítima y por eso nosotros le hemos dado los fondos al MOP para que lo pueda hacer directamente. Ya. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Pero, por ejemplo, aparte de las inversiones de gobierno, ¿sentís de que viene inversión privada ahí o extranjera en general? No, o sea, aparte de la diáspora. Ya está. O sea, aparte del salvadoreño, el hermano lejano, aparte de eso, ¿qué tipo de inversión has visto? Fíjate que especialmente en el área de turismo. Yo conozco a un ecuatoriano que acaba de construir un nuevo hotel, se llama Mariposa Beach Club y está espectacular. ¿Ya está allí? Sí, ya. ¿En qué playa? Está en Playa Maculís. Hace poco en Playa Maculís, pero creo que está como en la esquina entonces, ¿no es ese? Sí. Que llevaron como las mises ahí, ¿no es ese? Ese es Casa del Golfo. Está a 1 kilómetro de ahí. Es parte de la nueva oferta que se está creando gracias a las inversiones que se están llevando a cabo. Antes era imposible, Diego, era imposible. Mi casa está a 3 cuadras de ese hotel. Crecí ahí. Y llegó un punto en el que tuvimos que salir de ahí porque la inseguridad era tal que no podía ya vivir ahí. Muchas de esas propiedades se devaluaron, mucha gente las remató, mucha gente no volvió nunca más. Y ahora que la seguridad es tal, es más, este mes ya rompimos nuestro propio récord de días sin homicidios. Ya llevamos 17 días sin homicidios, el récord anterior era 15. Ya. Y estás hablando de racha, ¿verdad? Sí, racha consecutiva. Racha consecutiva, sí. Y ahora que ves que hay seguridad, que la gente lo agradece, las inversiones comienzan a llegar, el panorama económico local comienza a cambiar. Y eso es importantísimo para nosotros, el hecho de poder generar nuevas condiciones para que se desarrollen no solo inversiones, sino emprendimientos. El Salvador es un país de emprendedores, de gente luchadora. Te puedo dar el caso, mi abuela y mi abuelo venía de Chalatenango, mi abuela de Santa Ana a vender verduras aquí al Mercado Sagrado Corazón. Cuando eran jóvenes se conocieron ahí, se casaron y comenzaron en el negocio de los mariscos gracias a un amigo que los presentó en el negocio y se llegaron a convertir en los máximos exportadores artesanales del país. Es decir, las ganas de superación de mis abuelos transformaron el futuro de las siguientes generaciones de mi familia. Es decir, el salvadoreño viene de ese esfuerzo de salir adelante. Y creo que nosotros como Estado también tenemos que garantizar que todos puedan cumplir sus sueños de superación acá. Pero no se puede hacer si no hay seguridad. Lo básico de un país para poder pasar ya y expandir el plano económico es que haya seguridad. Porque te imaginas vos, abrís un negocio, al siguiente día se da cuenta el pandillero, ese mismo día te mandaba a alguien a que te renteara. ¿Qué decía la gente? Mejor cerraban. Muchos salvadoreños del exterior vinieron, invirtieron y se fueron hasta enfermos del país, porque las pandillas los acosaron, los amenazaron o en muchos casos le quitaron la vida a sus familiares. Sí. Quitando a esa gente de la ecuación, es decir, los pandilleros que ahora son 80,000 que están presos y que acabamos de mover más de 17,000 al SECOT ahorita. ¿Cuánto movieron más? Más.
O sea, 2.000 vi que movieron. No. Hace poco se movieron más de 17.000. 17.000. Como 44.000 tiene capacidad, algo así. Es decir, yo creo que ya vamos a la mitad de la capacidad. ¿Y por qué no lo llenan de un solo? Se está trabajando. O sea, es un proceso. Se va trabajando. Es un plan gradual. En etapas, sí, gradual. Pero lo que te quiero decir es, ¿cómo podías pensar en una economía sana, en una economía diferente, si tenías el peor freno de mano que un país puede tener? El crimen organizado. Pero no solo era crimen organizado, eran asesinos, violadores, extorsionadores, satánicos también. Sí, así. Hemos visto imágenes terribles de lo que eran capaces las pandillas, y hoy los ves ahí en el Secot, indefensos, amarrados, sin poder hacerle daño a los salvadoreños. Hoy sí podemos pensar, Diego, en tener una economía diferente. Y creo que esa es la tarea de los próximos 5 años. ¿Y qué pasa cuando dicen como, ok, tenemos seguridad física, pero qué pasa con la seguridad jurídica? ¿Cómo la ves? Yo creo que sigue habiendo seguridad jurídica. Si no, no vendrían las inversiones al país. Eso es lo primero que ve un inversionista extranjero. ¿Qué tal la seguridad jurídica? Es más, estamos registrando inversiones en el sector de construcción como nunca antes se han visto en el país. Pues ahorita era como el 16% del PIB, algo así, ¿verdad? Sí, está aumentando. Y lo puedes ver también. Pero sentís que con eso de la construcción es como temporal, ¿no sentís temporal? ¿O sentís que es como a largo plazo? Depende de cómo lo visualices. Yo creo que gracias a que quitamos a las pandillas ya de las comunidades, hoy se ha expandido el hecho de querer ser parte de este nuevo crecimiento económico. Y muchos de los salvadoreños en el exterior, que yo les agradezco mucho a ellos la confianza, están regresando ilusionados al país. Y muchos están queriendo invertir fruto de su trabajo, o sea, años, décadas de trabajo y ahorros, quieren invertirlo en sus comunidades de origen. Es decir, estamos hablando de la economía y cómo descentralizar la economía. Recordemos que los inversionistas extranjeros vienen e invierten en el área metropolitana, en zonas cercanas al capital humano que esté un poco más preparado. San Salvador, por así decir. Digámoslo así. Pero el inversionista catalogado como diáspora, él quiere generar un impacto en su comunidad de origen, donde nació. Allá en el cantón El Maculís, él va a querer ir a hacer algo ahí. Así logramos descentralizar la economía, crear nuevos polos de desarrollo económico, generar nuevas fuentes de empleo, nuevas fuentes para proveedores, etcétera. Yo creo que tenemos una oportunidad bastante interesante. Hemos visto muchos cambios a una velocidad que no se había visto antes. Falta mucho, claro. Falta mucho por hacer, pero que hemos avanzado, estamos avanzando. No, sí. Y, por ejemplo, nunca has escuchado como que si en el Departamento de la Unión va a haber algún tipo de inversión china o algún tipo de donativo. Fíjate que eso era algo que manejaba el FMLN. Bueno, yo vi unos mapas. Pero yo digo como en el caso, como por ejemplo, como están donando ahorita la Binaes, como como donaron el estadio, algún tipo de inversión así en la Unión, no has escuchado nada. No se manejan. Los protocolos de cooperación los aprobamos en la Asamblea Legislativa y ya están delimitados. Una planta potabilizadora de agua en el lago de Ilopango, la Binaes, el estadio y otras cosas, pero no, la Unión no. Pero ya o sea, ahorita nada. Ese protocolo ya está escrito, ya está aprobado por la Asamblea. Porque hay gente que dice, no, es que China viene aquí a tomarse todo. No, al contrario. Yo creo que el presidente ha logrado... Nos van a dejar sin peces, dicen. El presidente creo que ha logrado captar la atención de las grandes potencias del mundo que quieren colaborar con su gobierno. Si te fijas, Estados Unidos ha colaborado muchísimo en materia de seguridad, narcotráfico, dotar a las fuerzas de seguridad de mejores equipos, helicópteros, barcos, etcétera. En ese sentido también la República Popular China quiere colaborar también con El Salvador en el mejoramiento de las condiciones que tienen, pero ellos lo han hecho a través de infraestructura pública, lo cual es válido también. Todos los países que quieran colaborar con El Salvador son bienvenidos. Lo que sí es que, como lo decía el presidente, vamos a hacer lo que ustedes hacen, no lo que ustedes quieran que hagamos. Mientras nos respetemos los límites soberanos de cada país, creo que vamos a colaborar de la mejor forma posible. Sí. Y digamos, por ejemplo, entonces me decís de que sí han recibido como donativos de Estados Unidos. Sí, muy buenos. Han recibido donativos de China. Sí. Pero como digamos que públicamente. Como que, no, yo sé, pero no, mi punto era de que como que Estados Unidos y China como que siempre tienen como una barrera entre ellos mismos. Y que como que es una competencia Claro, hay una competencia natural.
natural y cultural, etcétera. Poderes políticos. Sí, claro. Si estudias un poco la geopolítica, podrás ver que hay momentos de tensión, momentos de cooperación, momentos interesantes. Pero creo que El Salvador no es ajeno a eso. Pero ¿cuál es nuestro deber? Velar por lo que El Salvador le conviene. No, eso es obvio, pues. Bueno, o sea, ustedes como políticos, eso, pues sí, esa es la meta, pues, por eso están ahí. Pero digamos, en términos como globales, nunca has escuchado si hay como algún tipo de conflicto de interés. ¿Entre quiénes? O sea, entre recibir como ayuda de Estados Unidos y de China. No. Creo que lo bueno es estar abierto al mundo. Pues eso es lo que yo también Todos pienso. los que quieran colaborar con El Salvador son bienvenidos. Es más, necesitamos toda la ayuda necesaria. Sí. En diferentes épocas hemos visto cómo Estados Unidos ha ayudado a reconstruir naciones enteras. Bueno, el ejemplo de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Literalmente los ingenieros estadounidenses se fueron a las compañías japonesas a mostrarles y enseñarles los métodos industriales de Estados Unidos. Y es así como sientan las bases de una nueva economía en Japón. Hoy Japón es lo que es. Han logrado salir adelante y se ha convertido en uno de los referentes mundiales en innovación tecnológica. Sí, y a eso le están atinando. Bueno, nosotros queremos que las mentes más brillantes vengan al país. Bueno, con lo de los pasaportes que hicieron. Sí, es más, hay más gente que en cualquier punto. Bueno, que de para la gente que no sabe cuántos, o sea, porque habían dicho que era como que iban a dar como 5,000 pasaportes, 5,000 pasaportes para la gente con talento para que vinieran aquí y como que la inversión que ellos traen acá no tiene que pagar impuestos. Y que, ¿sabes qué pasa? Hubo tanta fuga de cerebros. Pero eso sería para incentivar a la gente con talento a venir. Sí, es que lo que pasó fue que en el tiempo de la guerra y posteriormente en la guerra social que causaron las pandillas, se fugaron talentos impresionantes de El Salvador. Talentos muy, muy importantes. En tiempos de la guerra. Tiempos de la guerra y ya hace los últimos 30 años. Yo tengo amigos que fueron a prepararse fuera del país y jamás regresaron. Es decir, ese es un talento, ese es un cerebro productivo con un cúmulo de conocimiento importante que ya no está en el país. En mi caso, yo decidí regresar a El Salvador después de graduarme en el extranjero. Pero, ¿cómo revertís la situación? Bueno, mejorando el clima de seguridad, abriendo la economía, generando mejores incentivos para que ese talento regrese y sea productivo en El Salvador. Eso es lo que estamos haciendo ahora. No, sí, está bien, me parece. Y bueno, dale. No, dale tú. No, yo te iba a preguntar que por qué, por ejemplo, o sea, estudiando afuera, ¿a dónde estudiaste? En Taiwán. En Taiwán. Por ahí dicen los del frente que ellos me pagaron la beca. ¿Te la financiaron? Mentirosos, no. No te la financiaron. Al contrario, mi beca me la gané en el año 2008, en el último año de gobierno de Tony Saca. Es decir, ni Tony Saca ni el frente tuvo que ver en mi rendimiento escolar. Yo he sido bilingüe desde los 3 años que comencé a aprender y mis notas en el colegio me permitieron ser acreedor de un programa de becas en el que competí con cientos de jóvenes. Ahí el comité evaluador es el que decide a quién le da la beca. Pero la oposición ha dicho a diestra y siniestra que ellos me pagaron la educación. Pero no cuadran las fechas. No cuadran las fechas, es ilógico, pues. Pero ellos quieren repetir eso para desacreditarte de alguna forma. Lo cual a mí me parece risible hasta este punto. Yo creo que cuando alguien me viene a decir eso, yo le digo, mira, aquí está la carta, mira. Sí, pero vaya, por ejemplo, ahorita lo estás aclarando, pero por ejemplo, a veces, si publicas una cosa demasiadas veces, la gente se lo termina creyendo. Lo vuelven verdad. Entonces puede haber gente en un mercado que dice, no, a William le dieron esa beca, se la regalaron. Ahí es donde voy yo, por medio de ahí. Con el hecho de que la oposición también genera a veces contenido que no es realmente cierto. A mí me han hecho una cantidad de ataques de 1000 formas, Diego. Pero uno también tiene que ver la fuente de donde provienen los ataques. Mientras más me ataca la oposición, más me defiende el pueblo salvadoreño. Yo tengo ese privilegio de que los salvadoreños confían en la figura que represento, en lo que digo, en las posturas que adopto. A pesar que son jóvenes, ¿cuántos años tenés vos? 23. Yo tengo 33, te llevo 10 años. 10 años, es más, a los 23 años regresé a El Salvador después de estar fuera más de 4 años. Por la carrera. Sí, pero yo nunca me imaginé que la vida me iba a preparar como parte de la nueva generación que iba a cambiar la historia de este país.
Yo regresé a El Salvador diciendo... Bueno, estamos hablando que 10 años después. Sí, 10 años. Entras a este... Yo dije, voy a regresar a El Salvador, quiero aportar a mi país, pero yo no me imaginaba que Dios me tenía ese plan de que me iba a poner en primera fila como tomadores de decisiones, que en los primeros 3 años, Diego, logramos derrotar a las pandillas. ¿Te imaginas qué significa realmente derrotar a un enemigo del Estado que fue tan poderoso? ¿Te imaginas alguna vez? ¿Por qué no lo hizo Arena? ¿Por qué no lo hizo el FMLN? No sé. ¿Por qué crees? ¿Tenían las mismas herramientas jurídicas? Sí. Tuvieron 100,000 millones de dólares en presupuesto, 20,000 en deuda y 84,000 en presupuestos en 30 años. 100,000 millones de dólares, Diego. ¿Pero y por qué crees que no hicieron nada? Porque las pandillas se volvieron activistas políticos de ellos. Es decir, llegaron a controlar tanto territorio que le era más fácil a un político de Arena o el FMLN ir a negociar con el palabrero de que le captara todos los votos de la colonia y que los que votaban por el otro partido no salieran a votar, les decomisaran los DUIs. O sea, ya se habían vuelto parte de la maquinaria electoral de estos partidos. Obviamente, no querían pelearse con ellos. A nosotros eso nos tiene sin cuidado. Cuando habilitamos el régimen de excepción por primera vez, que recuerdo que fue un periodo bastante oscuro ese fin de semana. Estás hablando del fin de semana de los 87 asesinatos. Fue sumamente difícil. ¿Qué pasó en México en estas elecciones? 34 candidatos muertos, asesinados por el crimen organizado. ¿Quién quita que no fue el crimen organizado? ¿Y quién crees que ¿Sabes? No lo vas a saber. Ya. Ese era el desorden que existía en El Salvador. Sí, las pandillas fueron, decían. Podría haber sido alguien más. ¿Qué hubiese pasado si la respuesta del Estado salvadoreño, liderado por el presidente Bukele, no hubiese sido tan contundente, Diego? Pues siguiéramos igual. Las pandillas habrían comenzado a asesinar políticos, familiares de funcionarios. Era cuestión de tiempo para que ellos reaccionaran, pero como no les permitimos reaccionar, pasaron a la defensiva, es decir, a esconderse. ¿Te acordás que hay videos donde se metían debajo de las pilas, en paredes de doble fondo, debajo de las camas, se escondían en los techos? No les dimos tiempo de reaccionar a una agrupación terrorista tan letal como lo fue la MS y el Barrio 18. Ahí es donde puedes medir la efectividad de un Estado. ¿Por qué no lo hizo Arena y el FMLN si tuvieron las mismas herramientas jurídicas? Mira, ¿tenían diputados para aprobar el régimen de excepción? No, pues sí, o sea, tenían los mismos recursos que ustedes, pues. Más. Claro, mucho más. Pero, vaya, por ejemplo, a veces dicen de que habían tal vez intereses de por medio empresariales, en el sentido de, alguien me decía... Solo mira cuántas empresas de seguridad nacieron en ese lapso. ¿Y quiénes eran los dueños de esas empresas de seguridad? No sé. Políticos de turno. Bueno, imagínate. Y también había un tema económico. La competencia desleal. Habían grupos empresariales o empresarios que contrataban pandilleros para ir a extorsionar a la competencia y para hacerlos quebrar. Eso ya no sucede en El Salvador. Ahora hay libre mercado, libre competencia. Así es como florece una economía libre de extorsiones, de amedrentamientos, de competencia desleal. ¿Cuántos empresarios tuvieron que cerrar sus negocios por amenazas de las pandillas? No, me imagino que bastantes. No tenemos los datos oficiales, pero me imagino que bastantes. Muchísimos. Te voy a contar una pequeña historia. Ya no era rentable, pues. Mi abuelita vendía pescado en La Tiendona. Ella fue de las primeras usuarias del mercado La Tiendona hace más de 40 años. Ella vendía en la calle. Ahí en el centro histórico, donde está el Sagrado Corazón, hubo un programa de gobierno de ese entonces que dijo, ¿saben qué? Nos vamos a remover de la calle y les vamos a crear un espacio adecuado para que ustedes puedan vender. Es así como construyen La Tiendona, la central de abastos. Es decir, la gente que estaba en la calle las movieron a La Tiendona y ahí comenzó a formarse el mercado La Tiendona. ¿Y les cobraban alquiler en La Tiendona? Normalmente, como en todo local, pagaban. Es un concepto tipo como el mercado La Ula, algo así. Exactamente. Y mi abuela logró salir adelante. Desde ese pequeño puesto de La Tiendona, obviamente, logró educar a mis tías, a mi papá,
Y así las futuras generaciones. Pero lo que te quiero decir con esto es que mi abuela a sus 68, 70 años todavía seguía yendo a la tiendona desde las 2 de la mañana. Con la diferencia que ella ya no lo hacía con aquella seguridad de antes. Llegaban los pandilleros, le daban un teléfono, aquí le hablan. Le tocaba pagar $500 de renta a mi viejita. Bastante. ¿Y quién la defendía? Nadie. ¿Y cómo denunciabas? Podías denunciar. ¿Y qué iba a pasar? Posiblemente nada. Se daban cuenta los pandilleros. También. Entonces, en un estado donde no... Entonces, pero en esos tiempos, imagínate, habían tal vez como también misma como un tipo de mafia dentro de la policía. Sí, hemos depurado, es más, Eso te iba hemos a preguntar. aumentado las penas para tratar como a un terrorista al policía que colabore con las pandillas o con las estructuras criminales. Y hemos capturado a muchos. Hemos depurado tanto el sistema judicial como las fuerzas de seguridad pública. Porque no puedes tener al enemigo en la casa. No, pues sí. ¿Cómo vas a tener Te va a destruir desde adentro, ¿verdad? Infiltrados en las fuerzas de seguridad pública cuando estás librando una guerra frontal contra el peor enemigo que el Estado puede tener? No Tienes que puedes. hacer una limpieza profunda, Sí, sí. pero con ¿Y consecuencias. cómo lo también. hicieron? Bueno, hay reportes de inteligencia. Cada corporación, especialmente la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, tienen investigaciones internas. O sea, no es pública esa información. Creo que sí. Es más, puedes ver las capturas. O sea, pero entonces vos me estás diciendo que inteligencia del Estado tenía como información de ciertos policías que colaboraban. Claro, son investigaciones. Ya tenían esas investigaciones. Sí. Entonces, como que vinieron ustedes, ya tenían esos informes y los echaron prácticamente. Es más, Pero hay policías de ese tipo presos ahora. claro que sí, Vale. están pagando penas grandísimas, no las penas risibles que habilitaron los gobiernos anteriores, no. Es más, Arena y el Frente tenían los perfiles de miles de pandilleros, dirección de su casa, alias, nombre, foto, teléfono, información completa. Una base de datos ahí. Claro, ¿y qué hicieron con esa base de datos? No sé. Nada. Vino el gobierno del No, pero esa presidente. es la pregunta, ¿qué hacían? Nada. Y el gobierno del presidente, cuando llega y arma el régimen de excepción como una herramienta de combate frontal contra los criminales, utilizó las mismas herramientas que ya existían. Solo que lo hicieron de forma efectiva. De una forma diferente. Y digamos, por ejemplo, ahora en día ya, ¿cuántos capturados hay ahorita? ¿70,000, 80,000? Casi 80,000. Y me acuerdo que hace bastante vino el presidente Nayib y dijo de que habían como aproximadamente 70,000 pandilleros. Sí. Pero entonces, si ya prácticamente ya casi que tenés a todos presos, ¿por qué todavía hay necesidad del régimen? Porque todavía existe el enemigo del pueblo salvadoreño, remanentes que se quieren reagrupar en las comunidades. Hace poco vimos cómo se capturaron pandilleros en diferentes lugares del Salvador, porque hay clicas, células que todavía están ahí, que todavía no se han logrado capturar, pero que se está trabajando para capturarlos. Y hay muchos de esos que están todavía haciendo trabajo de reclutar jóvenes. No sé si te has visto las noticias donde jóvenes menores de edad han sido capturados, porque en las escuelas andan rifando la mara, Sí. andan tratando de reclutar jóvenes. ¿Y qué hacen con esos niños que capturan tan jóvenes? Bueno, van a los centros de detención de menores. Ujú. O sea, Y más o pasan. menos como cuánto, o sea, ponerle que si viene ahorita un niño y empieza a hacer señas de maras y lo Sí. meten preso, ¿como cuánto tiempo pasa en la cárcel? Son penas nuevas. Pero no sabes como reformamos las penas para que paguen como delincuentes mayores de edad. O sea, estás hablando 20 años. Es que no vamos a permitir que quede ninguno de ellos en la calle. Que vuelva a formar pandilleros, clicas, células, lo que querás decirle. Pero estás hablando de que, por ejemplo, si meten preso a un niño de 13 años, va a terminar saliendo a sus 33. O un poco más. Va a salir enojado, ¿verdad? Si es que sale. Si es que sale. Pero, por ejemplo, siempre se hace el debate con ese tipo de cosas porque van a decir a esos niños, o sea, ¿por qué lo metes preso? ¿Por qué no mejor haces un programa para cambiarle Es la que mente? ya lo hicieron antes y fracasó. O sea, son recetas que ya probó, que fracasaron, es decir, que ya probó la oposición durante su gobierno en 30 años. ¿Y qué pasó?
Pues las pandillas comenzaron a utilizar jóvenes para ir a cobrar la renta. Aprendieron de que existía la ley del infractor menor, que habían ciertas protecciones a los menores infractores, y comenzaron a utilizar a los menores de edad como gatilleros, como sicarios. Un men estaba contando una historia, fíjate, que decía de que de la nada fue que él era soldado. Eso lo vi en un programa de este youtuber, streamer que se llama Jake. Y cuenta como de la nada mete gente y habla como realidades de cosas, ¿verdad? Y estaba contando una historia, algo así, de que él era soldado y que de la nada como que agarraron un niño, 15 años creo que dijo que tenía, que le decían el Chucky. Y que, sí, así le decían al niño, ¿verdad? Y de la nada viene el niño de 15 años y dice que le sacó como un revólver. Eran como 3 soldados contra un niño de 15 años y el niño de 15 años tenía un revólver. Y viene y el niño no amagó, o sea, soltó un balazo. Creo que no mató a nadie, pero después creo que ellos como que le dispararon de regreso, no sé cómo terminó el relajo. Pero imagínate, un niño de 15 años con un revólver. Lo que pasa es que ya no tuvo miedo de disparar. Es que ya están entrenados para eso. O sea, los convierten en máquinas de matar a temprana edad. ¿Y cómo le cambias la mentalidad a un joven así? Pero no ves como un poco excesivo, como 20 años para un niño. No. En serio. ¿Qué haces con un tratamiento de un cáncer fuerte? Le das el tratamiento más fuerte que tengas disponible. Porque ¿qué pasaría si usas un tratamiento suave? El cáncer va a volver. Pero lo puedes poner como, ¿qué? Unos 3 años preso, lo reformas adentro. ¿Y por qué? Porque es un pandillero. 13 años, no sé. Es un pandillero. Yo sé que la cultura del pandillero sí. es matar, violar, extorsionar, traficar con drogas y no dejar que un país progrese. O lo puedes meter como preso 3 años, que salga, lo volvés a cachar, ya lo dejas a los 20, ¿vale? Eso es lo que hacían antes. Agarraban un marero, a los 2 años ya estaba afuera y se iba y mataba a los testigos, o al que lo denunció. Por eso reformamos el sistema judicial. Porque el sistema judicial estaba cooptado por el crimen organizado. Amenazaban jueces, le pagaban a jueces para que no llevase a cabo el proceso y en 2 años, como no había habido un proceso, los dejaban libres. Claro, era un círculo vicioso. Tenés que romper con ese círculo vicioso, destruirlo de raíz. ¿O querés volver a vivir en un país, Diego, donde las pandillas gobiernan? No, yo no. Yo no. Ni yo. Nadie, creo. Exactamente. Entonces hay que hacer lo necesario. Y cuando digo lo necesario, es que hay que ser drásticos. Sí. Hemos desarrollado nuestra propia receta. Bueno, al punto de que es tan efectiva que vino la ministra de Seguridad de Argentina y quieren replicar el modelo de El Salvador en Argentina. Pero sentí que es replicable. Sentí que creo que cada país tiene sus condiciones, pero lo difícil del modelo, de construir el modelo de seguridad del presidente, es que emana del mismo pueblo salvadoreño. ¿A quién me refiero con esto? El pueblo le dio tantos diputados al presidente en la primera elección de la legislatura pasada, que pudo tener suficientes diputados para aprobar el régimen de excepción y hacer las modificaciones necesarias, reformas, cambiar jueces, magistrados, fiscal. ¿Crees que otro país podrá tener el respaldo suficiente a un partido o un presidente para hacer o darle tantos diputados que puedan hacer esas reformas? A menos que sea ultra popular. Decime un líder ahorita que tenga esa misma capacidad. Para tener ese nivel de Congreso. Decime uno. No, creo que, no sé, difícil. Entonces, ¿de dónde proviene el verdadero poder para hacer estas transformaciones? De la gente. Es el pueblo el que te da esas herramientas. Lo que pasa es que tienes que tener el valor de tomar decisiones fuertes. Pero, por ejemplo, si otro país tuviera el Congreso entero, o la Asamblea, por ejemplo, entero, o con la mayoría. Pero que no es que lo tengas, es que la gente te lo dio. No, pues sí, la gente te lo da, lo tenés. O sea, un Estados Unidos puede replicar un modelo Bukele, es la cosa. Pero el modelo Bukele, ¿qué es para vos el modelo Bukele? El modelo Bukele, primero creo que es una forma de poder darle dignidad al Estado para que pueda combatir frontalmente a los enemigos del Estado, o sea, a los terroristas, a los violentos, etcétera. Entonces, cuando alguien dice el modelo Bukele es puro marketing, ¿qué crees de eso? Ya voy a pasar a eso. Segundo, es crear herramientas jurídicas que te permitan ser eficiente. Es destruir el viejo modelo y hacerlo que funcione para los objetivos que tenés como Estado de garantizar la seguridad y la vida de los salvadoreños.
Cuando dicen que es puro marketing, yo les pregunto, 600 días sin homicidios es marketing. Como dice el de Arena, de la seguridad no se come. ¿Quién era ese? Carlos Saade. Sí, el presidente de Arena. Qué cosa más ridícula. De la seguridad sí se come. Porque de ahí ahora, se empieza. Porque ahí ahora te evitas pagarle extorsión a alguien. Puedes contratar más personal, puedes reinvertir en tu negocio, puedes ahorrar también. Sí se come de la seguridad. Hoy puedes ir a vender a colonias donde no vendías antes. Hoy puedes hacer viajes en Uber a lugares donde no podías entrar antes. Y cuando dicen, por ejemplo, que ahora el nuevo pandillero es el CAM. Fíjate que yo creo que el ejemplo de cómo las fuerzas del orden debe trabajar lo han sentado la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Creo que el CAM debería mutar hacia un grupo de seguridad o un cuerpo de seguridad que sea mucho más profesional. Recordemos que no tienen los mismos recursos que puede tener la Policía Nacional Civil o que puede tener la misma Fuerza Armada. Yo creo que sí puede mejorar mucho. Debería mejorar. Sí, hay que organizarlo un poco más. ¿Entiendes? Definitivamente. Yo sí creo que la población tiene el derecho a reclamar, la población tiene el derecho a expresar sus molestias. Sí. Y en algunos casos pues han dado muestras de que no están conformes al accionar de ciertos elementos. Pues no son todos, no podemos generalizar. Ciertos elementos que hoy con las redes sociales pues nos damos cuenta de todo en tiempo real. Antes era un poco más difícil darse cuenta de las cosas. Porque controlaban la verdad los porque eran medios tradicionales, ¿me entendés? Era la tele, y se jactaban de poner presidentes y quitar presidentes. El Diario de Hoy, la Prensa Gráfica, TCS. Hoy, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues aquí es un probablemente diálogo, al final, este podcast pueda llegar a más gente que la que ve la entrevista de frente a frente de Moisés Urbina. Sí, probablemente sí. Y estoy seguro que así es. Porque ya el monopolio de la verdad fue quebrantado. Sí, y por ejemplo, digamos, porque la gente viene y dice, vaya, por ejemplo, Arena duró 20 años. Entonces ahora, Naive, por ejemplo, que es mucho mejor que Arena, puede durar el doble. Pero la diferencia aquí también es de que ahora, antes tal vez podían hacer cosas malas y nunca salía a la luz, o nunca se sabía. Salieron 20, 30 años después a la luz. Pero ahora con las redes ya puede salir un poco antes, pues. Lo que pasa es que sí, es que hacen algo malo, pues. La forma de gobernar ha cambiado. La forma de gobernar ya no es la misma de hace 10 años. O sea, tenés nuevos elementos que conforman una sociedad y una parte importante son las redes sociales. Es decir, ahora el pueblo tiene la facultad de poder hacer llegar un mensaje directamente al presidente de la República. Sí. Y el presidente también tiene la facultad de dar respuesta inmediata a esas solicitudes de la gente, y lo hemos visto miles de veces. Mira, a mí me parece. Lo hace. Sí, a mí me parece. O sea, creo que eso le mete un poco más de presión al político. O sea, el hecho de que existan las redes sociales. O sea, tal vez antes te podías dar el lujo. Presión en el sentido de que el compromiso de un político de verdad hacer lo que tiene que hacer. Tienes que, pues sí. Pero a veces, pues antes hacían cosas malas y no había una consecuencia, pues. Sí, porque pero ahora si de la nada algo se amplifica demasiado, pues no sé, o sea, te puede costar tu carrera política, por ejemplo. Bueno, no hagas cosas malas o cosas malas que pues, todo lleva una consecuencia, Diego. Entonces ahora tal vez se puede gastar más rápido un partido o una figura política. Antes tal vez por eso duraba un poco más. Definitivamente. Ahora se pueden desgastar más. Definitivamente, pero en la medida que sigas atendiendo los principales problemas. Siempre te desgastas. De una sociedad, creo que vas a continuar con la confianza de la gente. El presidente fue bien claro en su discurso de toma de posesión. Dijo, ya logramos eliminar de la sociedad casi a un 100% a las pandillas, que era el principal freno a la economía. Hoy vamos directamente a mejorar la economía. Y vamos a volcarnos como Estado, no como partido, como Estado, o sea, es decir, todas las instituciones, los 3 órganos del Estado volcados en una misma visión, que es sacar adelante la economía de este país. ¿Quién no quiere vivir bien en su país? Pues eso es lo que tienen que hacer, pues. Si no tal vez se van a desgastar un poco.
Yo creo que todos los movimientos o procesos políticos tienen un nivel de desgaste. Conforme vas saldando deudas históricas, que han sido muchísimas, Diego. Nos ha tocado saldar deudas históricas que no sé si por conveniencia, para tener a la gente ahí a la expectativa siempre que votara por ellos de nuevo. ¿Qué pasó con la ley del agua? 10, 15 años ahí guardada. Que cada vez que la metían a discusión, les pagaban y la volvían a archivar. ¿Qué es la ley del agua? Para la gente que no sabe. Es el hecho de proteger los recursos de tal forma que lleguen siempre a los que lo necesitan, que tengan acceso. En un país como el nuestro, que yo siempre he dicho algo, no es pobre El Salvador, es que nos han empobrecido. Y te voy a dar un dato que a mí me estalló la cabeza cuando lo logré conocer. En el primer gobierno de Alfredo Cristiani, en 1989, me faltaban 2 años para nacer a mí, El Salvador tenía una deuda externa de 2 millones. De 2.000 millones de dólares. Ajá, 2.000 millones. Después de 10 años de guerra, un poco más. 2.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto es la deuda 30 años después? ¿Como 35.000? No, llegó un poco más de 20.000 millones de dólares, es decir, arriba del 70% del PIB. Y la oposición dice es que ustedes han endeudado al país y que no sé qué. Momento. Primero, infórmese. Segundo, el país necesitaba de inversión en seguridad, escuelas, salud. Dejaron un desastre completo en todo el país que ha requerido de mucha inversión. Y segundo, ¿sabes cuánto destina el gobierno del presidente todos los años a pagar la deuda de los gobiernos anteriores? De su presupuesto. ¿De cuánto? 2.500 millones. ¿Pero y por qué sigue subiendo la deuda? ¿De cuánto es el presupuesto anual? Bueno, este año llegó a los 9.000 millones. Es decir que un poco menos del 30% de tu presupuesto lo tenés que destinar a pagar la deuda de Funes, de Sánchez Serén, de Tony Saca, de Francisco Flores. ¿Pero y por qué sigue subiendo la deuda si...? Porque tenés que trabajar con los recursos que tenés y tenés que administrar tu flujo de efectivo para poder garantizar la sostenibilidad de los programas sociales, inversión, mejoras en seguridad, en infraestructura pública. Lo que nosotros hemos estado haciendo en los últimos años es reajustar el flujo de efectivo y pasivos del Estado. ¿En qué? Alargando el tiempo, reduciendo la carga, reduciendo la brecha presupuestaria. Diego. Se está hablando como las movidas de que, por ejemplo, con los CETES y con los LETES, un ejemplo. Todo eso es parte de la disponibilidad de flujo de efectivo del Estado. O sea, es como decir, vaya, ok, o sea, ahorita le voy a pedir a los bancos que me presten por medio de CETES y LETES, pero te voy a pagar hasta en 4 años, 7 o 7 años. O sea, entonces eso, pero ¿sirve realmente eso? Claro que sí, aligera tu carga en tu como Estado. Efectivo. Sí. Pero como ciudadano. Y eso sobre todo te permite honrar los compromisos que no eran tuyos como gobierno, que son heredados de aquellos. ¿Y qué pasó con esa deuda todos esos años? ¿Había seguridad? No había. ¿Y las escuelas cómo estaban? Pues las iban empezando, las de arena, ¿no? Ellos iban empezando. No, ellos hicieron gallineros que lo llamaron escuelas. Anda a ver las escuelas al interior del país y te vas a dar cuenta de lo privilegiado que hemos sido muchos. ¿Y cómo va ese plan de las escuelas? Trabajándolo. Hemos trabajado ya algunos créditos con los diferentes bancos. Recordá que cuando trabajas con los bancos extranjeros, o sea, bancos de cooperación, etcétera, llevan ciertos procesos. O sea, ellos se toman su tiempo en revisar las carpetas técnicas, diseños, van haciendo desembolsos pausados conforme vas avanzando en los diferentes proyectos. O sea, no es como que, digamos, hoy en la asamblea aprobamos un préstamo por 100 millones, ya mañana vas a tener los 100 millones de dólares en la cuenta del ministerio. No lo funciona van soltando así. Poco a poco. Sí, lleva un proceso más largo y son desembolsos programados, digámoslo así. O sea, vas recibiendo desembolsos de acuerdo a la ejecución que llevas. Pero les han dado, ese dinero que les van soltando poco a poco, les ha como servido para reconstruir cierta cantidad de escuelas. ¿Cómo cuántas escuelas han levantado ahorita? No tengo fresco el dato, pero sí te puedo, ya que estamos hablando de
de obra pública, a mí siempre me gusta mantener, yo me dedico siempre, Diego, a llevar un registro de todo lo que aprobamos. Y trabajo mucho la información con los diferentes ministros en cuanto a resultados. Y yo tengo siempre información a la mano para defender mi postura, que ese es mi deber. No, pues sí, así no hablas como con sentimiento, hablas con datos. Yo no te puedo venir a hablar como alguien de la oposición que viene a decir chambres. Aquí estamos hablando hechos, como dicen ahí, la chaviza dicen factos. Pero yo te puedo hablar directamente de inversiones que se han llevado a cabo. Sentí que es muy chambrosa la oposición. Lo que pasa es que ya ni siquiera saben a lo que se oponen. Te puedo asegurar que al 98% de las leyes o de las iniciativas que se han llevado a cabo en votación en la Asamblea se han opuesto. Pero cuando te preguntas realmente a qué se oponen, te voy a dar ejemplos. Hemos intervenido más de 1.300 kilómetros de pavimentación en caminos rurales. 71 puentes reconstruidos, 25 puentes nuevos, estoy hablando de los últimos 5 años. 2 periféricos, el Claudia Lars y el Gerardo Barrios allá en San Miguel, que es la inversión más grande en el oriente del país. Hemos dado mantenimiento a más de 7,000 kilómetros de la red vial del país. Hemos expandido la carretera del litoral, desde el desvío de San Luis Talpa hasta la Comalapa y a la Costa del Sol. Solo ahí fueron alrededor de 27 kilómetros, más de $78 millones. Construimos la carretera de Surf City, que son 6.5 kilómetros. Hicimos el parque de Sunset Park. Oíste esto, a mí me encantan los datos. 8 pasos a desnivel nuevos, completamente nuevos. El de Surf City, el de Comalapa y San Luis Talpa, que está allá por Pato Canales, no sé si conoces Pato Canales. El de la carretera al Puerto de la Libertad, de la Utila. El de la Constitución sobre la integración, que está brutal, genial. Ya no tenés que esperar hora y media para poder pasar a la integración. El desvío de San Juan Opico también, el de la Unicaes allá en Santa Ana, el paso a nivel en Quelepa, San Miguel, que es parte del paquete 2 del Hacete una página web y pone todo eso. Esta información que yo me he encargado de ponerla pública. Poner el Excel ahí. Pero ¿por qué la oposición? Mira, ahí tengo mi página web de williamsoriano.com y ahí están todos los datos. Pero ¿por qué la oposición se hace ciega a estos hechos? Todo esto, ellos votaron en contra. Pero ¿por qué no tienen el valor de ir a decirle a la gente, usted ve ese paso de desnivel, esa carretera nueva? Yo me opuse. ¿Por qué no tienen el valor de hacerlo? Pero la verdad se oponen a todo. Sí. A todo. Sí. Te estoy hablando de un 98%. 98%. Tan solo en la legislatura anterior aprobamos más de 1,000 decretos o leyes. 98% decide que ellos se oponen, 98% de las veces. Entonces, se oponen literalmente a cosas que vos decís, bueno, ¿y por qué se están oponiendo a esto? Ya. Yo creo que ya perdieron la noción de lo que realmente están votando. Vaya, ponele... Pero también ellos van a venir y van a decir, pero es que también el 95% de las propuestas son dispensas de trámite. Esas son herramientas que tenés como Asamblea Legislativa. Yo no necesito pasar 2 meses como pasaban antes ellos, dilatando procesos para poder ejecutar algo. Es que, Diego, cada día cuenta. Cada día que estás al ejercicio de la función pública cuenta. Son fondos que se destinan de parte de los impuestos de los salvadoreños. Tenés que ser efectivo. ¿O querés un Estado que sea letargado como el gobierno de Sánchez Serén, Funes y esos anteriores? No, no. Porque tenés que ser un Estado efectivo, porque en la medida que seas efectivo, la gente va a seguir confiando también. Toma decisión rápida, sí, y eficaz. Resultados. Pero, por ejemplo, ¿sentís de que así como una toma de decisión rápida te puede beneficiar, también te puede traer una consecuencia en el futuro? ¿En qué sentido? No sé, o sea, de que tal vez a veces no estudias muy bien a fondo un tipo de presupuesto. O sea, pero si es dispensa de trámite. El presupuesto general de la Nación lleva un proceso de estudio de alrededor de 3 meses. Se recibe el último día de septiembre y se aprueba en diciembre. Yo, como secretario de la Comisión de Hacienda, te aseguro que estudio el presupuesto general de la Nación. Y invitamos a los diferentes funcionarios a que lleguen. O digamos, vaya, con el presupuesto 3 meses, pero o con alguna propuesta de algún tipo de reforma en la Constitución que pueda tal vez poner en riesgo el Estado de Derecho, un ejemplo. Bueno, las 14 palabras que agregamos la última vez son bien claras.
No, sí, necesitan Bastante 3/4 claro. partes para reformar Claro. una ley. ¿Y quién Y las otorga tienen. esa mayoría? Ustedes la tienen. Pero volvemos al hecho de quién otorga esa mayoría. El pueblo. Exacto. Ujú. Entonces el mismo pueblo tiene la llave. Pero ¿y cómo sabe? Porque, por ejemplo, en el libro que había hecho Félix Ulloa, o sea, él planteaba ese punto de reformar el 248, pero creo que él decía de que tenía que hacerse por medio de referéndum. Acuérdate que todo el mundo tiene el derecho de hacer propuestas. Todos podemos hacer propuestas. Tú puedes considerar algo, yo puedo considerar algo, alguien más puede considerar algo diferente. El tema aquí es, ¿qué es lo mejor? ¿Cuál es la vía más eficiente? ¿Y por qué sentís que ese cambio fue el mejor? Creo que lo que hicimos fue solo darle una opción más a la gente. Es decir, si vos tenés el respaldo total del pueblo salvadoreño para que te dé 3/4 partes de los votos, porque antes se requerían... 2 asambleas legislativas. Exacto. Pero hoy lo puedes hacer en una misma con la condicionante que el pueblo asista a las urnas masivamente y te diga, sí, quiero darte tantos diputados para que puedas llevar a cabo este proceso en una legislatura. Pero, y por ejemplo, porque, vaya, hubo una resolución de la Sala de lo Constitucional en 2015 que decía de que, por ejemplo, cuando vos querías venir y hacer una reforma, pues tenías que ponerlo como propuesta, pues, de candidato. Pues yo siempre lo dije. Vos dijiste que iba a haber reforma. Todos dijimos que íbamos a apoyar la reelección. Bueno, no todos. Todos lo dijimos. Hay videos de sobra donde estamos en Estados Unidos, aquí en El Salvador, diciendo que vamos a apoyar la reelección. No, pero reforma, pues. Bueno, eso va implícito ahí, el hecho de que tengas que hacer los cambios necesarios para poder habilitar el proceso democrático de un segundo mandato. O a veces... Nadie obligó a la sí, gente sí. a ir a votar. No. Al contrario, Claro que sí. 2.7 millones de votantes. ¿Qué más legitimidad que eso? Sí, todavía la gente como que como que no sale mucho a votar, pero siempre ha sido así. Un récord histórico. Pero siempre Lo ha que sido logró así. el presidente es un récord histórico y te lo Bueno, quiero es que plantear. en las de alcaldes sí no salieron mucho. Son diferentes escenarios, pero te lo voy a plantear desde mi perspectiva. Yo como candidato del departamento de La Unión, que logré ser el candidato más joven en la historia de convertirse en diputado. Y en la primera Yo elección pensé que era la Dania. de La Unión. Ah, de la Unión, perdón. Pero fíjate que en La Unión, con mi primera campaña, Ajá. logré obtener alrededor de 23,000 marcas. ¿Cuánto? 23,000. Lo más que había sacado un candidato de Arena eran 16,000 marcas en aquel entonces. 16,000. En su mejor momento, Arena, el diputado obtuvo 16,000 marcas. Bueno, en estas elecciones que pasaron, logró obtener 56,000 marcas. Más del doble del apoyo en la campaña pasada. ¿Y por qué crees que la gente nos da ese tipo de apoyo? Porque sienten que están haciendo las cosas bien. Exactamente. ¿Y qué dice la oposición? Que el pueblo salvadoreño no quiere nuevas ideas o al presidente, menos a los diputados. Pero los resultados ahí están. ¿Por qué ellos perdieron casi la totalidad de sus diputados y solo se quedaron con 3 diputados? Posiblemente. Pues, ¿Será porque el pueblo salvadoreño los quiere y los mandó a su casa a descansar para que no se cansen? Al contrario. los mandaron ya a jubilar? Exacto. Les dijeron, ¿saben qué? A los dinosaurios. Ya no queremos que ustedes sean parte de la palestra política. Creemos en la forma de gobernar del presidente, en la gobernabilidad que entrega la nueva Asamblea Legislativa. Le vamos a dar continuidad a este proyecto. Pero vaya, por ejemplo, digamos con eso de las reformas, con ese tipo de cosas, ahorita se vienen elecciones para el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, normalmente siempre dicen, ¿verdad?, de que uno cuando está en el poder, a veces como que se puede volver un poco loco. Se puede descontrolar o se le puede subir el poder. Entonces, por eso es de que, digamos que... Por eso el tribunal. No, yo te digo en general, o sea, como que a veces como que es un defecto humano, como que a veces tenés demasiado poder que te podés volver loco, entonces por ende necesitas como esas entidades que te pueden regular de que abuses de ese poder, por ejemplo. Yo creo que el león juzga por su condición. Antes habían suficientes pesos y contrapesos de sobra. ¿Y cómo bypaseaban ese contrapeso? Con dinero. Sí, bueno, Tony Saca lo dijo, me acuerdo de que... Yo estaba enfrente de él Sí. cuando lo dijo. Y dijo,
Le pagábamos a jueces, a magistrados, presidentes de partidos, a diputados. ¿Y entonces dónde queda la verdadera democracia? No, es que tampoco había, pues, si lo ves así. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que antes supuestamente sí había democracia y que ahora supuestamente no hay. Cuando un político no, es que le daba la vuelta a la democracia pagándole a otro funcionario para que hiciera lo que él quiere. Es que democracia hay. Porque la gente fue a votar, tuvo el derecho al sufragio. El tema de fondo es, ¿realmente las decisiones que se están tomando son producto de la democracia o de la compra de voluntades de alguien? En el pasado hemos visto cómo abundó la compra de voluntades. Dividieron arena, crearon otros partidos, pagaban para aprobar leyes, para elección de funcionarios de segundo y primer grado. Y hoy podemos ver un proyecto que camina al unísono en una dirección que creemos que es la correcta para el futuro del país. Sí. Y la gente también conecta con la visión de ustedes. Bueno, ya hablamos de los resultados electorales. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Pues no sé, eso depende de los resultados que continúes dando como gobierno, como asamblea. Mientras yo esté en la Asamblea Legislativa, voy a tratar de hacer lo mejor posible. Siempre lo he dicho al pueblo salvadoreño, mientras yo sea diputado, jamás voy a dar un voto a favor del aborto. Jamás voy a dar un voto a favor del matrimonio igualitario o de todas aquellas corrientes que traten de distorsionar los valores conservadores, religiosos o tradicionales de El Salvador. Porque ¿qué hace grande una nación, Diego? ¿Qué? La familia, sus valores. ¿Por qué muchas potencias están fracasando hoy en día? ¿Por qué vemos que van a las escuelas, agarran armas largas y hacen muchas cosas que no podemos nombrar? ¿Cómo vemos ciudades enteras devastadas por el consumo de sustancias ilícitas? Porque el tejido social y familiar lo desintegraron los políticos con las decisiones que toman, pagados y auspiciados por todos esos movimientos que quieren crear eso. Aquí en El Salvador no vamos a permitir eso. ¿Y la religión sentís que va de por medio? Yo creo que yo como católico que soy, creo que tengo principios ligados a mi relación con Dios que me guían a la hora de tomar decisiones también. Comportamiento como funcionario, ética como funcionario. No estoy diciendo que una persona que no crea en Dios no tenga la posibilidad de poder comportarse como un ser humano correcto. No he dicho eso. Pero en El Salvador, la gran mayoría que somos cristianos evangélicos o católicos, creemos en eso. Y vamos a respetar la decisión del pueblo salvadoreño de creer en ello. Mira, y es cierto de que, por ejemplo, ahorita quitaron a la ministra de Cultura. Pero qué tan cierto es de que la quitaron porque había autorizado un evento trans en el Teatro Nacional. Hay cambios en el gabinete conforme a los nuevos momentos políticos que vive el país. Ciertamente creo que habían esfuerzos que iban ligados a personas que vienen heredadas de administraciones anteriores que estaban ahí todavía en diferentes ministerios, y el de Cultura se volvió la fábrica de empleos del FMLN. ¿Este ministerio ahorita? Sí, oíste esto. Cuando el FMLN comenzó a gobernar solo habían 600 empleados del Ministerio de Cultura. Al término del gobierno de Sánchez Serén eran el doble, 1.200 empleados. De Cultura. Sí. Entonces el FMLN vació su militancia en instituciones enteras. Parte de la militancia que empujaba por decisiones de esa índole. Y nosotros hemos sido claros, Diego, no vamos a permitir eso. Tenemos el mandato de cuidar la integridad, no solo de la salud mental, sino también el desarrollo personal de los niños. Entonces sí fue parte de ese evento. El presidente tendrá sus razones. Ya. Porque lo que sí te puedo decir es que el mandato que tiene el nuevo ministro es combatir directamente eso. Y estoy seguro que lo va a hacer, lo hemos conocido. Era un colega diputado que ha sido muy tajante en sus posturas en cuanto a esos temas. Por ejemplo, ahorita el
este sábado 29 va a haber, como que han organizado una reunión de LGBT en es que aquí puede marchar el que quiera. Es un país libre, vos puedes asociarte, marchar, pero respetar las creencias de los demás también. ¿Ya? O sea, no vas... Pero el Estado apoya eso o no lo apoya. No lo apoya. Lo que pasa es que cada individuo tiene la libertad de poder asociarse según sus creencias, según sus ideologías. Y aquí es un Estado de Derecho completamente funcional. Lo que no vamos a permitir es que un grupo de personas venga también a afectar a menores de edad, llevando a cabo en público desórdenes, actos inmorales, etcétera. Eso sí no lo vamos a permitir, jamás. Sí. Y digamos, quiero regresar un poco al punto ese del tribunal, rápido. Supremo Electoral. Supremo Electoral. Dímelo. Pues Arena y el FMLN van a mandar propuestas. Están en todo su derecho. Es que lo que la ley dice es... Pero hay unos que dicen, yo no voy a aceptar ninguna de ellos. No estás obligado. No estás obligado. No, lo que pasa es que la ley dice que todos... Pero eventualmente van a aceptar a uno, pues. Todos los partidos políticos pueden presentar sus propuestas. Y te voy a leer lo que dice... Pero ¿y vos? Literalmente la ley. ¿Apoyarías eso? O sea, una propuesta. Tenemos nuestras propias propuestas. Y quien tenga la mayoría, porque al final funciona así. Te voy a explicar para que la audiencia pueda conocer cómo se lleva el proceso. Se hacen entrevistas a través de la comisión política que lidera el presidente Ernesto Castro. Todas las fracciones pueden proponer, todas. Dice aquí la ley específicamente que los partidos políticos con mayor representación en la Asamblea Legislativa pueden proponer. Sí. Si solo tenés un diputado o tenés dos, igual puedes proponer. No significa que tengas una representación bastante grande. Igual el segundo y tercer lugar de las presidenciales propone. Es que podés proponer, Diego. Sí. No, eso está claro. La diferencia es que eso se lleva al pleno a votación. Y la mayoría debe votar por las propuestas. ¿Qué propuestas pueden haber? Entonces, ¿contás con los votos necesarios para que tu propuesta sea electa? Esa es la pregunta. ¿Contás con los votos Pero si necesarios? Ponele que viene Arena y viene el Frente y proponen a mí no me va a obligar a Arena a votar por ellos. No, yo sé que no. Nadie te puede obligar. Pero si presentan buenos candidatos. Eso dependerá qué buen candidato de acuerdo al criterio de cada quien. Y pueden decir, pero tengo el mejor si candidato. hubiera claro, un candidato que es como bajo tu criterio, ¿es bueno? También nosotros podemos presentar un buen candidato que bajo mi criterio sea bueno. ¿Y has pensado alguno por ahí? El punto, van a haber entrevistas públicas. O sea, todos van a poder ser testigos del canal legislativo. Sí, claro. Es más, nosotros en nuestros canales de YouTube los presentamos, o sea, pasamos las transmisiones de las discusiones públicas que hoy se hacen para elegir funcionarios. El punto final acá creo que es, ¿contás con el respaldo o los votos suficientes para que tu propuesta sea electa o no? Ellos no. Es la democracia. Pues ¿Y quién nos dio esa mayoría? El pueblo salvadoreño. Sí. Y eso es lo que hay que respetar. O sea, nosotros estamos funcionando bajo las reglas ya establecidas. No las creamos nosotros. Estamos bajo los procesos que ellos crearon. Y estamos operando y funcionando bajo los procesos que ellos crearon. ¿Ya? Ya. Esa es la gran diferencia de todo esto. Nosotros vamos a seguir trabajando, Diego, en ese sentido. Creo que hemos avanzado mucho. Nos falta mucho todavía por hacer. Nos falta muchísimo por lograr. Yo creo que este podcast da para varios episodios. Sí, la verdad que sí, lo sentí. ¿Cuánto duró? No sé, 1 hora y media. 1 hora, cabal, 15 minutos. Un poco más de 1 hora. Sí, sentí que fue poco, la verdad. Me quedé corto. Yo creo que podemos hacer otro episodio Parte o 2. los que creamos convenientes. Podemos Parte invitar 2. a otras personas. Sí, no, igual. O sea, aquí cualquiera de nuevas ideas. Te he invitado también a mi podcast. Podemos hacer lo siguiente. Cualquiera.
el que quiera. Vamos a invitar a alguien y vamos a hacer un podcast de 3 personas en la siguiente ocasión, de que podamos conversar esos temas, así como lo hemos hablado abiertamente. Pues sí. Este día creo que hemos podido sentar posturas, hemos podido aclarar cosas que se dicen en las redes sociales que a lo mejor no son ciertas o son medias verdades, o creo que hay una postura diferente, ¿no? Sí, a veces tenés que dar voz, o sea, como por ejemplo, yo puedo tener un invitado que dijo tal cosa, pero te puedo invitar a vos para que puedas contrastar, ¿me entendés? Lo Y eso es lo que alguien ha importante, dicho, pues. el contrastar la información de las decisiones públicas. Yo creo que hemos hablado cosas que a un nivel de detalle que muchas personas muchas veces no conocen. Pues sí. Y creo que es parte de nuestra responsabilidad llegar hasta ese nivel de detalle, discutir las cosas. Sí, al final eso es parte de lo que me motivó en su momento. A mí me pregunta mucha gente cuando me envían tus videos y cosas así, me dicen, bueno, mire, ¿y él por qué solo invita gente de...? Pues la verdad, sí, ajá. ¿Tú eres una persona apolítica o crees que sí crees en un tipo de digamos, proyecto político? Pues proyecto político actual, Sí. no. Creo que no. Creo que ninguno me termina de convencer realmente. Pero creo que por lo menos ahorita, porque mira, por varias cosas he estado metido en eso de hablar de política. Empecé de una forma que nada que ver, no sé ni cómo terminé ahí. Fue por Rodrigo Barba. O sea, él, saludos a Rodrigo. Ajá, de la nada me empezó a escribir gente, yo le escribía gente, así como me buscaron gente del PDC, gente de Arena, gente de nuestro tiempo. También yo busqué por mis lados, o sea, también traté de invitar a todos los de Nuevas Ideas. Bueno, hagamos algo. Vamos, lo que sea. En este podcast, en este formato que me parece excelente, Diego, vamos a tener la libertad de poder seguir conversando con los diferentes actores que toman decisiones en el país. Sí, es bueno, o sea, yo realmente... Sentite en casa. Me gusta impulsar ese diálogo, ¿me entiendes? Sí. O sea, y pues obviamente la plataforma está abierta, pues, para quien quiera. Exactamente. Para quien quiera. Bueno, sí, pues gracias. Diego, Gracias. ha sido un gustazo. No, sí, gracias por prestarme aquí, ¿no? Y a la gente que está viendo de mi canal y el tuyo, o sea, gracias por este episodio. Yo creo que nos quedaron varios temas pendientes. Me encantaría que hablemos del tema de vivienda, que hablemos del tema de COSAVI. Sí, porque está caro. Ahí por ahí tenemos algunas cosas que estamos preparando que creo que es bueno analizarlos, comentarlos y conocer también el feedback de la población. Así que, amigos, gracias por haber visto este nuevo episodio del podcast Ve Qué Bonito. Con nosotros estuvo Diego Carballo. ¿Cómo apareces en tus redes, Diego? Diego Carballo en todo. Bueno, lo puedes buscar en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Spotify, Facebook. todo. En todo, en Spotify Todo, también. Spotify también. No, miren qué versátil. Así que gracias, Diego, por habernos acompañado en ese el día. espacio y también gracias a todos los que vieron este episodio y los vemos en el próximo, ¿no? Sí, amigos, nos estamos viendo. Que Dios les bendiga. No olviden darle like, compartir y suscribirse a este canal. Cuídense.